Un misionero llamado John Peyton estaba sirviendo en un lugar en que los nativos eran personas hostiles. Y en una noche dada, estos nativos hostiles rodearon el centro misional donde estaba él con su familia. Y esa noche pasaron una noche de horror, postrados delante del Señor en oración para que los librara. A la mañana siguiente estaban sorprendidos que sin ningún motivo se habían retirado los que los estaban amenazando. Y ocurrió que un año más tarde, cuando el jefe de la tribu se había convertido a Cristo, John Peyton recordó esto y en una conversación le preguntó: ¿por qué fue que aquella noche ustedes fueron disuadidos de no provocar lo que tenían intención de hacer, que era incendiar para que escapáramos y entonces matarnos? Y a esta pregunta el jefe de la tribu respondió con otra pregunta. Le dijo: ¿quiénes eran aquellos hombres que estaban cuidando el lugar en que ustedes estaban? Y Peyton le respondió: solo mi familia estaba en esa casa. Y el jefe de la tribu insistió que alrededor de la casa había cientos de hombres altos, con vestiduras resplandecientes y con espadas en la mano, que los habían protegido en esa noche. Oremos. Padre, te pedimos que hoy nos muestres a través del poder de tu palabra el poder del Evangelio para transformar vidas y para transformar naciones. Ayúdanos a ver en tu Sagrada Escritura la valentía de Cristo, un guerrero victorioso que infunde vida, que liberta a los cautivos y que reclama a los suyos que ya ha comprado por su sangre, por siempre, con todo poder, autoridad, como Rey de Reyes. Señor, te pido que tu Santo Espíritu guíe hoy la predicación de la palabra, porque no habrá transformación alguna, no habrá ningún fruto espiritual si no es que tu Santo Espíritu manifieste tu poder aquí hoy, en la predicación, en la iluminación, en quien habla y en los oyentes. Glorifícate en este tiempo para tu propia gloria. Amén. Como ya mencionó Andrés, estamos en predicaciones de serie en que estamos enfocándonos en el tema de la redención en la Biblia, viéndolo como el hilo conductor que hay de Génesis a Apocalipsis. Y hoy yo voy a predicar acerca de la guerra espiritual en las misiones, parte 1. Pensaba hacerlo en una sola prédica, hubiera sido cansado, aunque es una sola idea. Espero en el Señor que podamos preservarlo de hoy y tenerlo fresco para de hoy en 8. Creo que va a ser valioso. Hace más de un año el Señor me puso en el corazón que predique sobre esto. Y creo que algunos acá, por su trasfondo o por cosas que ven, les podría incomodar que hablemos en esos términos de guerra espiritual. Y nada más por tema de que tengan tranquilidad en esto, no se va a enseñar nada extraño, nada contrario a sana doctrina. En un contexto general inicial, antes de entrar a nuestro texto, que es Mateo 16, por si quieren ir buscando en sus Biblias Mateo 16, voy a usar de citas bíblicas y voy a usar de referencias a teólogos respetados por nuestra iglesia, fieles a la Escritura, que se refieren a este tema, que nos hablan que efectivamente hay una guerra espiritual y nos habla acerca de Satanás como líder de oposición a Dios, una criatura inferior a Dios, y los efectos que tiene en el mundo. En los no alcanzados. Vamos a ver, por ejemplo, y no los busquen ustedes, busquen Mateo 16. Por ejemplo, en Efesios 2:2 se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4, versículos 3 al 4, se nos dice que el Dios de este siglo, escuchen los términos, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. J.I. Packer dice esto: Satanás está constantemente activo para mantener a los pecadores en su estado natural.
cuando fue comisionado el apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, habla en términos de que las almas pasen del dominio o la potestad de Satanás a Dios. En el libro de Miguel Núñez, Hasta que el león ruja, está esta cita que les leo. Cuando usted mira la miseria de las naciones, descubrirá que Satanás las ha mantenido subyugadas a través de la adoración de dioses ajenos y de mentiras que las han alejado del Dios verdadero. Y si yo quisiera plantear en un solo versículo el tema de esta guerra, en que hay bandos, hay una frontera clara, usaría como versículo 1 Juan 5:19, que dice: sabemos que somos de Dios. Su iglesia, el pueblo de Dios, somos de Dios, le pertenecemos. Por decirlo así, somos como territorio de Dios en el mundo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces lo que veremos es que en el evangelismo y en las misiones, las almas que están cautivas a Satanás van a pasar a ser parte del reino de Dios. Wayne Grudem, sobre el poder del Espíritu en medio de esta labor, dice que el Espíritu capacita para vencer la oposición espiritual a la predicación del Evangelio y a la obra de Dios en la vida de las personas. Este poder en la guerra espiritual lo vemos primero en acción en la vida de Jesús, quien dijo: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y muchas veces el tema de la guerra espiritual en las iglesias se minimiza, se reduce a un tema de reprender y de echar fuera demonios. Y eso es una visión simplista y distorsionada de lo que realmente es. Ustedes sabían, y tal vez a algunos les extraña, otros ya lo han escuchado, ustedes sabían que en últimas, en resultado final, en sí mismo, que a una persona que tiene un demonio le echen afuera el demonio, no le sirve de absolutamente nada. No le sirve de nada. Jesús en un pasaje nos habla que una persona que tenía un espíritu inmundo que es echado fuera, pero solamente ocurre eso, después de un tiempo, ese vuelve con otros 7 peores a la misma persona y su estado final es peor que el inicial. ¿Qué es entonces lo que sí sirve para esa persona? Para esa persona lo que sirve es que se arrepienta, que venga la fe en el Evangelio de Jesucristo, que el Espíritu Santo venga a habitar en él, a morar en su persona y que no permita que nadie más more ahí, que lo guarde, que lo selle como propiedad de Dios, y que desde el cielo la voz poderosa de Cristo, el Rey de Reyes, el que pagó por sus almas con la sangre derramada en la cruz, diga sobre esa persona: mía, es mía para siempre y no me la arrebatará nadie. Y se cumple lo que dice 1 Juan 5:18: aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces esta alma se arrepiente, se convierte, y la palabra nos dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso sí es guerra espiritual. Territorio reclamado para el reino de Dios por la eternidad. Segunda Timoteo 2, el apóstol Pablo nos habla de que es Dios mismo quien concede, el que da el arrepentimiento a las personas, no es una obra humana. Y dice que cuando la persona se arrepiente, esa persona es liberada del lazo del diablo, al cual estaba cautivo para hacer la voluntad de él. Cristo vino, entre otras cosas, o en otros términos que usamos, y a los que a veces nos referimos más, vino a darle libertad a los cautivos. Y a veces hablamos mucho de la cautividad a nuestro pecado, pero los textos que hemos visto hoy, pudiéramos ver más, dejan claro: cautividad a Satanás y a su reino. Cristo nos ha rescatado. ¿Qué seguridad tenemos en aquel que es poderoso para rescatarnos y es poderoso para guardarnos en su reino hasta que regrese y estemos con él por siempre? En el Antiguo Testamento, en Génesis 10, a ese capítulo se le llama la tabla o la lista de las naciones, porque se mencionan
70 descendientes de Noé. Recuerden que con el diluvio quedaron pocas personas en la tierra, solo 8. Se mencionan 70, por decirlo así, patriarcas o fundadores de naciones que no exhaustivamente, probablemente no es exhaustivo, pero representativamente nos habla de todo el mundo. Génesis 10, todas las naciones. Hoy en lo que nos leyó Andrés, en Lucas 10, Jesús hace algo que es representativo y muchos eruditos creen que tiene alguna relación con esto de Génesis 10 y los 70 naciones representadas, la plenitud de las naciones, y es que Jesús envía a 70 a donde él había de ir a predicar después, con un mensaje claro: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y vimos, como nos dijo Andrés, que Jesús cuando los está enviando, habla de que el Señor de la cosecha es al que hay que rogarle que envíe estos obreros a su cosecha. Y nos dice que cuando regresaron esos 70, regresaron con gozo. ¿Por qué regresaron con gozo? Porque se sujetaban a ellos los espíritus. Y como muy bien enfatizó Andrés, Jesús les dice que no se regocijen en eso, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Piensen en esto. Entre los discípulos de Cristo estaba Judas Iscariote. Cuando él fue el traidor, nadie sospechaba de él había actuado igual que los demás. Casi con toda seguridad podemos decir que Judas Iscariote expulsó demonios. ¿Qué valió para él haber presenciado y hasta haber estado de cerca viendo el poder espiritual de Dios en la guerra, si su nombre no estaba escrito en los cielos, si él no estaba sujeto al Señor Jesús? Pensamos también en Mateo 7, cuando Jesús dice que muchos en aquel día le dirán que hicieron muchas cosas en su nombre, incluido el echar fuera demonios, pero eso no era lo importante en aquel día. Jesús les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces al final vemos que no importa cuántos testimonios tenemos de cosas sobrenaturales que nos han ocurrido, sino si tenemos esta relación personal de salvación con el Señor. Y me gusta que hable de nombres escritos en el cielo, porque hoy estamos viendo a Cristo autoritativo. Lo que se está produciendo en la tierra es lo que se ha determinado en el cielo. Y en el cielo se ha determinado con nombres, los nombres de cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, que habíamos dentro de la historia humana de venir a Él. Seríamos llamados y responderíamos con fe. Vamos ahora sí a Mateo 16, vamos a empezar en el versículo 13. Hoy vamos a ver del 13 al 20, la otra semana veremos los versículos 20 y 21. Y solamente por ya contexto inmediato, tener claro, el Evangelio de Mateo es donde Jesús se nos presenta como el rey de los judíos, pero a estas alturas ya le está siendo desechado o repudiado. Voy a acomodarme un momento. Listo. Ya le está siendo rechazado por su pueblo como rey. El pasaje de hoy, de hecho, es como una transición de que el pueblo lo rechazó y el Señor usará ya no a la élite religiosa del pueblo, sino a otras personas para que lleven su mensaje de salvación al mundo. Se está materializando el rechazo, se da esta transición y veremos entonces versículos 13 al 20 que les leo de Nueva Biblia de las Américas. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una piedra pequeña, y sobre esta roca, Petra, una piedra grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o los poderes de la muerte,
no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Si yo tuviera que resumir lo que acabamos de leer, lo haría de esta manera. Jesús garantiza que su iglesia, que predica el evangelio, derrocará el dominio de Satanás sobre las naciones paganas. Jesús garantiza que su iglesia, que predica el evangelio, derrocará el dominio de Satanás sobre las naciones paganas. Y mi propósito para la prédica de hoy, que es unificado con la prédica del próximo domingo, es que nos comprometamos con las misiones transculturales siendo valientes, sufridos y sujetos al Señor. Hoy hablaremos más del qué, la otra semana más de ese cómo, valientes, sufridos, sujetos al Señor. Vamos a ver el texto en una sola verdad. Jesús garantiza con autoridad la edificación de su iglesia. Como les dije, ya estaba siendo rechazado el rey por su propio pueblo, y Jesús se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Este era un lugar que quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Capernaum, que era como el centro de operaciones para Jesús y sus discípulos, a un lugar que queda a la base del monte Hermón. Y para hacernos una idea de esto, sería como que uno esté acostumbrado a moverse en San José y en un momento determinado uno va y se retira, como decir, a la Catarata de la Paz. Eso creo que nos da una buena idea porque es muy similar, es hacia el norte, es como ir ya hacia las montañas, ascendiendo, es más o menos la misma distancia. De hecho, ahí estaba la catarata más alta está la catarata más alta de Israel. De ahí es de donde nace el manantial principal para el río Jordán. Y recordarán los que pudieron ver la imagen que les envié, hay una estructura rocosa enorme, y en la parte de abajo hay una gruta en la base, en solo una parte. Hay una especie de cueva ahí, que más adelante hablaré un poco de esa cueva. Pero la cuestión que en esa cueva habían establecido un montón de altares paganos. Había, por supuesto, un altar para el emperador romano, había un altar para Zeus, había un altar para el falso dios Pan, e incluso más espacios de idolatría ahí mismo, y cada uno subdividido. Y probablemente los discípulos que esperaban ver un Mesías estableciendo su reino desde Jerusalén, con la centralidad del templo, en medio de judíos, les iba a parecer chocante ir a este lugar. De hecho, era un lugar detestable para los judíos acercarse. Cerca de ahí era que Jeroboam había establecido el becerro de oro que adoraban en el reino del norte. Y estando en este lugar, Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta equivocada a esta pregunta, que los discípulos dijeron cuáles eran las respuestas que habían entre la gente, evidencian que no estaban identificando la identidad de Cristo, no sabían que era el Hijo de Dios. Incluso si alguno se atrevía a pensar en Él como Mesías, no lo veían como el Hijo de Dios. Lo más que lo veían era como un profeta. Y después de preguntarles esto, que nos hace ver, el pueblo está rechazando al rey, Jesús cambia de tono y se vuelve mucho más personal. Y en griego la palabra que da primero es la enfática, y aquí les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Los enfrenta con la pregunta que es al día de hoy la pregunta más importante para cualquier persona en su vida, o la parte inicial de esa pregunta, que es: ¿quién dices tú que es Jesús? Y ante esta pregunta toma la palabra Pedro y responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús nos da a entender que este reconocimiento de Él como el Hijo de Dios era algo humanamente imposible. Solamente la única manera era una revelación divina para que esto ocurriera. Y esto no es diferente en nuestros tiempos. Y no estoy hablando de que meramente se haga
una confesión verbal o se pronuncien las palabras de decir que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos hablando de que genuinamente la persona conozca a Cristo conozca a Cristo, lo confiese y se sujete a Él como Señor, lo reconozca como Salvador. Así es en nuestro tiempo también. Pablo le dice a los corintios: ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Una confesión genuina de Cristo, entendiendo quién es Él, confesándolo y sujetándose a Él, solamente el Espíritu puede hacerlo. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer que lo que es, según lo que hemos leído, un altar pagano, un corazón que es un altar pagano, vendido a otros dioses, cautivo, pase a ser para siempre un templo del Dios viviente, un adorador. Jesús continúa diciéndole a Pedro en versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es importante que recordemos el lugar en que estaba ocurriendo esto. Esa estructura rocosa, esa gruta o esa cueva, que le llamaban la gruta del dios Pan, la gruta de Pan, que le llamaban también las puertas del Hades, y que la gente pagana de ahí lo veía como una puerta al inframundo, como una puerta al dominio de los dioses, también una puerta al lugar donde estaban los difuntos. Y el término que usa Jesús de referirse a las puertas nos hace pensar en las ciudades antiguas que eran amuralladas. Y recuerdan que eran amuralladas y solamente hay un punto de acceso donde están las puertas. Y cuando un ejército rival iba a atacar esa ciudad, lo que era lógico era que atacara por las puertas. Y cuando era el momento del ataque, una de dos cosas iban a suceder: o las puertas iban a prevalecer o no iban a prevalecer. Jesús lo que nos está diciendo acá es que la iglesia de Jesucristo va a arremeter contra el dominio de la muerte, el dominio de Satanás, y que el dominio de Satanás no va a prevalecer contra la iglesia. El dominio de Satanás va a ser conquistado. Y lo que nos dice Jesús es que hay una guerra. Utiliza lenguaje militar. Creo que ahí. Aquí no sé en qué traducción leyeron ustedes el pasaje, si me siguieron en Biblia de las Américas. Aquí las traducciones que son menos literales no nos ayudan. Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, la palabra. Permiso, ¿no? Dale. Bien. Sí. Gracias. Las traducciones menos literales aquí no nos ayudan. Suprimen el término de las puertas del Hades y hablan más de la muerte, que no es que sea equivocado, pero no es lo más preciso. Y también nos da a entender como si fuera la muerte la que está atacando a la iglesia y que no va a lograr derrotarla, no va a lograr destruirla. Pero en realidad es al revés lo que Jesús nos está presentando con su lenguaje acá. Es la iglesia la que está atacando el dominio de Satanás, donde los dioses falsos son adorados. Jesús es un guerrero y estando este mundo cubierto totalmente de las tinieblas, Él como luz viene, en este pasaje de hoy por ejemplo, se traslada a este lugar de las puertas del Hades, hace una declaración de guerra, garantiza victoria de su iglesia sobre el dominio de la maldad y el pecado. La iglesia no está a la defensiva, la iglesia está atacando
y bajo la promesa de Cristo puede ir marchando valiente. Si su cabeza fue valiente, también nosotros como los pies de Cristo iremos valientes a las naciones. Sinclair Ferguson dice, Jesús construye su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Este lugar al que Jesús los llevó es al que los hubiera llevado si el proceso mental hubiera sido, quiero llevar a esta gente a la capital de la idolatría. Y los lleva a este lugar para decirles, en este lugar construyeron un centro de adoración para dioses falsos, yo vengo a demoler esto y a establecer con piedras rescatadas de ahí un centro de adoración del Dios Trino por siempre. La gente le atemorizaba estar ahí porque no pensemos que los paganos ven a sus dioses como nosotros vemos al nuestro. Vean, en la cultura animista el Dios se ve como un ser caprichoso al que se le hacen ofrendas para tratar de aplacarlo, pero en realidad es impredecible y no sabemos qué va a hacer. Y yo no le intereso. No establezco una relación con él realmente. Entonces estas personas tenían pánico de que el Dios Pan, de hecho de ahí viene la palabra pánico, tenían pánico de que estando en los bosques de este lugar se les apareciera ese Dios falso. Y esa palabra describe lo que ocurría en su interior, de ese temor de toparse a esa deidad. No vemos nada de esto en Jesucristo. Vemos a Jesucristo que marcha valiente hasta este lugar, declara la guerra, garantiza victoria. No hay temor ni pánico en Jesucristo. No debiera haber temor ni pánico en su iglesia cuando va a las naciones paganas. Y yo no sé ustedes, pero a mí me parece que muchas veces como iglesia nos limitamos a esta mentalidad defensiva. Como que incluso en la lucha interior con el pecado estamos más pensando en no pecar que en revestirnos de justicia, más lo negativo que lo positivo. También con las naciones, no pensamos en que las naciones vayan a producir un efecto en Costa Rica, no pensemos en eso, o que aquí se infiltren cosas que vienen de otros países, pensemos en que Costa Rica vamos a las naciones con el Evangelio de Cristo, vamos a la ofensiva. Creo que he escuchado a varios predicadores y quizás yo lo he dicho en algún momento, que cuando se habla de guerra espiritual, la armadura de Dios en Efesios 6, que solo hay un elemento ofensivo de la armadura, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No sé si han escuchado eso, yo sí. Y un texto como el de hoy nos dice que los pies calzados para ir a anunciar el Evangelio de paz es un arma ofensiva. Es lo que va a dar final a la guerra. Con el texto que leí ahora, que es hasta que se predique a todas las naciones, que vendrá el fin, lo que pondrá fin a esta guerra. ¿Qué está comunicando Jesús entonces? Estaban estos judíos estáticos, rebeldes, no cumpliendo el plan de Dios para las naciones, y ahora viene la iglesia de Jesucristo que confiesa su rey, no lo rechaza, y aquí es donde primera vez Jesús menciona la palabra iglesia, y nos dice que la iglesia de él va a ir, ya el plan no es que se queden en Jerusalén y que las naciones vengan y vean lo que Dios hace ahí, sino que van a ir a todas las naciones y van a reclamar como posesión de Cristo lo que él ya compró. Los elegidos van a ser rescatados y las piedras vivas van a formar el templo de Dios y nada lo puede impedir. Y pensando en esto en términos militares, en términos de guerra, no sé si ustedes saben lo que es un enclave. Por ejemplo, San Marino es un enclave de Italia, es un territorio soberano, pero está dentro de Italia totalmente. Todas sus fronteras son hacia Italia, está rodeado, pero ese territorio no es Italia. Y cuando hablamos en los términos de que Dios nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pudiéramos pensarlo de una manera que no es exactamente precisa, porque el Señor cuando nos llama, no nos llama a su presencia de una vez. Nos deja en el mundo. No somos del mundo, ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Somos como un enclave aquí en el mundo, un templo que está vivo, se une con otros templos vivos, porque también se le llama a la iglesia de Cristo templo, 1 Corintios 3, 1 Pedro 2, y juntos vamos expandiendo el reino. Cuando se abre con la venida del Espíritu en Pentecostés, se convierte en 3,000 y hay 3,000 enclaves que van a las ciudades de las que venían
a celebrar una fiesta en Jerusalén, pero regresaban a sus naciones y van estos enclaves para la expansión del reino. Así somos nosotros también. ¿Y por qué cuando hablo de esto, ir a las naciones, hablo de que los que se van a convertir o los que van a hacer esas piedras vivas del templo de Dios son los elegidos? Me apoyo en un desarrollo de Sugel Michelén, que estudiando Juan 10, muestra muy bien lo que Jesús dice ahí, cuando Él dice que da su vida por las ovejas, no la da por nadie más, da su vida por las ovejas, y dice, tengo otras ovejas. Tiempo presente, tengo, en ese momento que Cristo lo está diciendo, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, en ese momento están por aparte de Israel, en las naciones, a esas también debo traerlas, tiempo futuro, voy a traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Precisamente porque estas ovejas son suyas, el Señor está comprometido a ir por todas y cada una de ellas, dejando las 99 si es necesario para ir por la una. Y formamos parte de ese compromiso del Señor de ir a traerlas. Ya son suyas, pero en el tiempo, en el plan de redención, en la historia humana, deben ir a ser reclamadas para Él. El mismo concepto, Pablo cuando está en Corinto y está enfrentando oposición, en una visión se le aparece el Señor y le dice, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. ¿Por qué razón? Porque yo tengo, tiempo presente, aunque en ese momento esos corintios eran paganos, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Ya le pertenecía al Señor, ya las había comprado con su sangre, debían ser reclamadas para su reino. Por este tipo de cosas es que yo soy calvinista. Aquí se ve la autoridad de Dios, esos nombres escritos desde el cielo, y esa autoridad es la que va y puede reclamar esas ovejas de quien no es el legítimo dueño de ellas, el que las está oprimiendo. Cuando Jesús dijo eso, está refiriéndose a ovejas que ni siquiera habían nacido todavía, pero que ya le pertenecían. Y Él garantiza que va a penetrar en el reino de las tinieblas y las va a reclamar para Él. ¿Cómo podríamos decir que es el cautivo de Satanás? El que Pablo dijo en otro texto que leí, los que de una u otra forma siempre terminan siendo arrastrados a adorar dioses falsos. ¿Cómo vamos a decir que ese es el que tiene la decisión determinante de quién va a pasar de un reino al otro? No es la voluntad humana. En el siguiente capítulo de Juan capítulo 11, lo vimos hace poco en el estudio bíblico, Jesús grita con voz fuerte, con voz autoritativa, Lázaro, sal fuera. ¿Qué podía hacer el Lázaro más que salir fuera bajo la autoridad de Cristo? Y como dice José, lo que no estoy diciendo que Lázaro no quería salir. Lázaro después le hubiera dicho a la gente, yo felizmente salí de ahí. Pero lo que sí estoy diciendo es que la autoridad de Cristo viene con lo que se le llama teológicamente una gracia irresistible. Que no ocurre por aparte de la voluntad humana, es cierto, pero Dios es soberano en la salvación. En Apocalipsis Jesús se refiere a sí mismo como el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves siempre comunican autoridad. Es el que decide si se abre para que algo entra, para que algo salga. De hecho, vamos a ver en el versículo 19 más acerca de las llaves. Jesús le dice a Pedro, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Qué son estas llaves del reino? Pues sabemos que denotan autoridad. Si son del reino, estamos hablando de que algo entra o salga del reino. ¿Cómo se entra al reino? ¿Cuál es la única manera de entrar al reino? Hemos de creer el Evangelio de Jesucristo. Entendemos que esas son las llaves del reino, que es la proclamación del Evangelio. Y Cristo le está dando esta autoridad a Pedro y a la iglesia.
Y aquí hay algo particular con Pedro, que es que en el libro de Hechos vemos que cuando hay hitos de esta expansión del Evangelio, Jerusalén, toda Judea, Samaria, los confines de la tierra, cuando se van rompiendo estas brechas o haciéndose estos hitos, Pedro está presente cuando viene el Espíritu Santo, incluso en gente que ya ha creído, porque era importante en medio de enemistades. Sabemos que había enemistad de judíos con samaritanos, con gentiles. Quería dejarse claro que iba a haber una iglesia, una sola, universal, apostólica. Y si simplemente la gente creía en el Espíritu, desde el principio hubieran habido facciones cristianas, y esa no era la idea. También las lenguas de Pentecostés nos hacen ver que pueblos que habían sido dispersados en confusión y en contienda entre ellos, ahora vienen a una unidad bajo el Rey legítimo. De manera que era importante en esos momentos históricos irrepetibles que Pedro estuviera presente para que hubiera claridad en todos de esta autoridad apostólica, que vendría también ya luego plasmada en la escritura del Nuevo Testamento por los apóstoles. Pero el príncipe de paz iba a traer unidad, iba a derribar el muro de división que hubiera entre judíos y cualquiera otros para hacer un solo pueblo, un solo rebaño, como vimos en Juan 10. Jesús le sigue diciendo a Pedro, versículo 19, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y aquí no debemos hacer mucho de que esta parte se la dice en singular a Pedro, porque en Mateo 18 vemos que se lo dice en plural a todos los apóstoles. Y entendemos que aquí se está refiriendo a disciplina eclesial. Y esto tal vez pensemos que no tiene mucho que ver con guerra espiritual, pero en los siguientes minutos voy a hacer un esfuerzo para que podamos verlo de esa manera. Y voy a leer Mateo 18, del 15 al 20. Conocemos el procedimiento de disciplina eclesial. Cuando ya la persona no quiere arrepentirse, se dice, sea para ti, no que la persona es un gentil y un recaudador de impuestos, pero para ti debes considerarlo un gentil y recaudador de impuestos. Y después dice, en verdad les digo, en que todo lo que ustedes aten o prohíban en la tierra, habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten o permitan en la tierra, habrá sido desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora quiero leerles un pasaje de 1 Corintios de aplicación de disciplina eclesial y traten de identificar elementos de lo que acabamos de leer en Mateo. Voy a leerles de 1 Corintios 5. Habla el apóstol Pablo a los Corintios, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Excomunión, expulsarlo de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque esté ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? No voy a ponerme a ver uno por uno, pero vemos muchos de los elementos de Mateo 18 aquí en lo que dice Pablo que deben hacer los corintios en la disciplina eclesial. Y lo que me parece interesante que se menciona en a los corintios, pero no está en Mateo, es cómo describe Pablo lo que ocurre con la persona que es excomulgada. Dice que es entregado a Satanás. Y con lo que estamos viendo hoy, que hay 2 dominios claros, hay una frontera, tiene todo el sentido de decir que si a esta persona no se le va a considerar como si fuera este dominio, puede que sí lo sea. Vea que Pablo lo que propone es que esta persona sí es salva y que será salvo en el día del Señor. Pero si hemos de considerar que esta persona no es parte de este dominio y va a salir, ¿a dónde va? Solo hay otro dominio.
va a estar entonces en el territorio del enemigo, a lo que le llama Pablo, ser entregado a Satanás, donde será privado de la protección, de la bendición, del sustento, de todos los medios de gracia que Dios provee para su iglesia en el espacio que Él ha determinado, reunida como congregación, como cuerpo local, también cada uno en el Señor, y le retira la parte de la congregación, le retira esa protección. No un acto cruel, sino un acto que preserva a la iglesia y en últimas va a preservar a la persona, porque aunque físicamente padezca y hasta muera, su espíritu será salvo en el día de Cristo. ¿Para qué me estoy metiendo en todo esto entonces, de la disciplina eclesial? Porque quiero que entendamos que esta iglesia que está edificando Cristo es su templo, son los espacios que Él ya ha reclamado para sí, donde ya no domina Satanás. Y Jesucristo ha delegado autoridad a su iglesia, y de eso habla el texto de hoy, este tema de decisiones que tienen que ver con las fronteras entre los dos dominios. Y esta autoridad delegada de la iglesia local, lo que hace solamente es confirmar lo que ya ha ocurrido en el cielo. Y entonces cuando estamos enviando a alguien a las misiones, estamos enviando a un embajador de este dominio, a que abra fronteras allá con las llaves del reino para que haya un enclave. Podemos hablar de Medio Oriente, de acuerdo a lo que tenemos de cara en nuestra iglesia. Y en la disciplina eclesial estamos hablando de que toda la evidencia de lo que estamos viendo en esta persona no arrepentida es que esa persona es un enclave del enemigo adentro de la iglesia. Y entonces por la preservación de la iglesia se debe hacer algo con esas fronteras. La persona debe salir de la congregación. Y si uno piensa en estos términos, lo que Juanjo ya nos enseñó en Hechos 13, acerca de la sujeción a la autoridad de la iglesia local, cobra todo el sentido, lo refuerza. De hecho, yo estudiando todo esto, he llegado al convencimiento que incluso si no tuviéramos el texto de Hechos 13, el camino bíblico es el de la sujeción a la iglesia local para el envío de misioneros. Voy a leerles algo y luego vamos a hacer una comprensión de lectura. Hechos 13, versículos del 2 al 4. Búsquenlo en sus Biblias. Vamos a ver, Hechos 13, versículos del 2 al 4. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Ok, aquí viene el ejercicio de comprensión de lectura. Viendo solamente el versículo 4, véanlo en sus Biblias, viendo solamente el versículo 4, ¿quién envió a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que leímos, pero viendo solamente el versículo 3, ¿quién envió a Bernabé y a Saulo? La iglesia local de Antioquía, representada por su liderazgo. Esta iglesia, que de acuerdo a lo que estoy hablando, lo que hace es confirmar lo que ya ha ocurrido en el cielo. Dios es el que determina quién va a apartar para usarlo de cierta manera, y la iglesia que está en oración, está en ayuno, está buscando la voluntad del Señor, solamente confirma lo que Dios ya ha determinado en el cielo y va y ejecuta. Iglesia La Gracia, todo esto que estoy desarrollando para llegar a este principio teológico, y no quiero dejar nada por fuera, entonces lo voy a leer, que nos quede grabado en nuestras mentes. Para decisiones que modifican esas fronteras del dominio de Cristo, como el envío a misiones o la disciplina eclesial, nos hemos de sujetar a la autoridad delegada por Cristo a la iglesia local, la cual es responsable de confirmar la voluntad de Dios mediante la interpretación fiel de la Biblia y la llenura del Espíritu Santo. Okay, todo el desarrollo para llegar a eso, pero espero que haya persuasión, que el Espíritu nos haga ver como realmente este es el camino que nos ha dado Cristo. Todos estamos sujetos a Él. Entonces, un enviado legítimo que va en obediencia, que se ajusta a la palabra, que está lleno del Espíritu, ¿cómo va al campo?
va, hermanos, con toda la autoridad y el poder del Evangelio y la bendición de Cristo. Y no queremos ir con nada menos que eso. Así queremos ir. Y para ver un caso extremo opuesto, les voy a leer en Hechos 19. Algunos judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús reconozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es todo lo contrario de atacar las puertas del Hades, y que no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. El poder está en el Espíritu que reside en la iglesia, y la llenura del Espíritu en obediencia al Señor, sujeta a Él, va con el poder y va a lograr lo que el Señor quiere que logre. Y este texto que acaba de leer no aplica para un cristiano, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si un envío se hace en desorden en una iglesia verdadera, por cristianos verdaderos, que les va a ocurrir algo así. Lo que digo el texto es para mostrar la importancia de que temblemos ante la tarea que hay por delante, la guerra que hay, cómo somos indefensos sin el poder de Dios ante el enemigo, y entonces queremos ir totalmente sujetos a Él, dependientes de Él, orando, confiando en el poder sobrenatural de Él y en ninguna técnica humana, en ninguna estrategia del hombre. Y sabemos entonces que vamos respaldados por el Señor y vamos con poder, vamos marchando valientes, jamás como presas del pánico. Jesús garantiza la futura edificación de su iglesia, conquistará a los idólatras paganos y ahí construirá el centro de adoración al Dios verdadero, vivo. Y como medio va a usar a la iglesia, a la cual le ha delegado la autoridad representada por medio de las llaves y la disciplina de la iglesia. Y Jesús habla en futuro, y la razón por la que está hablando en futuro es porque debía ocurrir algo antes de que los comisionara. Vemos versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Todavía no era la gran comisión, había que esperar para ese momento. Y vamos a hablar de lo que debía ocurrir antes la próxima semana. Muchas veces cuando la gente lee este pasaje, lo que quiere discernir es cuál es esa piedra sobre la que Jesús va a edificar su iglesia. Sabemos por supuesto que la iglesia católica romana cree que es el apóstol Pedro, y hay diferentes criterios dentro de los evangélicos. Yo nada más quiero que presten atención a qué trata el el pasaje. ¿Cómo empieza el pasaje? 2 preguntas acerca de quién es Jesús. Luego Pedro es declarado bendito o dichoso porque por medio de una revelación logra saber cuál es la identidad de Cristo. Y el pasaje termina Jesús diciendo: todavía no le digan a nadie quién soy yo. O sea, todo el pasaje de principio a fin se trata de la identidad de Cristo y de la manera en que Cristo está delegando el medio para que la gente pueda llegar a recibir el mensaje de la identidad de Cristo. Entonces entendemos que la piedra sobre la que Cristo edifica su iglesia es la proclamación del Evangelio. No se trata de Pedro. En un pasaje que específicamente trata sobre la edificación de la iglesia en Efesios, no se hace una categoría especial para Pedro. La piedra principal del ángulo de la construcción es Cristo, luego viene un fundamento, ciertamente, pero no se habla de una posición particular por aparte para Pedro. Ahora ya vimos el texto completo, quiero que hablemos de aplicación, quiero que hablemos de evangelismo y de misiones. Creo que lo primero que podemos pensar es entender esto, que no existen los campos neutros, familia. Y no es como para que cualquier persona que vemos por ahí ya lo veamos como un hijo del diablo, en un sentido totalmente estricto y de aversión hacia la persona en sí. Pero sí quiero que sepamos discernir, hay solo dos dominios de las almas de las personas. Y si una persona no confiesa a Cristo y no lo ha reconocido como Salvador y está sujetándose a Él como Señor, póngale la firma, esa persona está en el otro dominio.
aunque veamos una persona carismática, inofensiva, amable, esa persona está en el otro lado del dominio. Y eso debería producir una carga, un peso en nuestro corazón. Primero, creo que si hubiéramos estado en ese lugar que Jesús llevó a los discípulos, nos hubiera chocado tanto ver que no adoren a Cristo, como Pablo cuando fue a Atenas y se enardeció. Debería pesarnos tanto que en un corazón Cristo no es adorado. Eso es lo primero, ese es el primer peso. El segundo peso nos da peso el estado actual de la persona, que según lo que hemos leído en la Escritura, es que está cautivo a la voluntad de Satanás, está bajo lazo, y nos da pesar también el destino eterno de esa persona, que no hemos hablado hoy de destino eterno, pero si lo hiciéramos, es algo tan terrible que ni siquiera quisiéramos pensar que es cierto que un lugar de castigo eterno exista para quienes no están en Cristo, pero es lo que enseña la Biblia. Entonces lo que queremos es entender, discernir el tiempo en que estamos. Es la era que Dios nos ha dado, de que lo que se trata es de ir a alcanzar a las naciones. Y hemos perdido el peso de la comisión que Dios nos ha dado, porque si al ritmo que iban en el primer siglo, quienes entendían mejor estas cosas y estaban llenos del Espíritu Santo, ya hubiéramos terminado hace rato. Ahorita estamos, y esto voy a hablar mucho más la otra semana, estamos anestesiados, adormecidos. Muchas veces la oposición de Satanás no es solamente en el punto de contacto, en el envío, aunque ahí se va a oponer. Si él quiere atacar el problema de raíz, ¿qué es lo mejor? Evita el envío. ¿Y cómo evita el envío? Cristianos, iglesias enfocados en sí mismos, indiferentes a esta guerra espiritual, pensando que nada más estamos esperando a que Cristo vuelva por nosotros. Cristo a través de nosotros va a ir a hacer esta labor, y cuando esté completa va a venir el fin. Movámonos, de eso se trata esta época de la historia. Vivamos de acuerdo al sentido y propósito del tiempo en que estamos. Predicamos a toda criatura y los resultados se los entregamos al Señor de la cosecha. Quisiera también, por medio de este mensaje de hoy, que comprendamos realmente qué está ocurriendo cuando estamos evangelizando a una persona en términos de lo que hemos visto hoy. Estamos por medio de las llaves del reino, yendo donde una persona que ahorita no está en el dominio de Dios. No me malentienden cuando uso esos términos. Cristo es Rey de Reyes, pero como dicen en Hebreos, todavía no vemos que le sean sujetas todas las cosas, pero Él ya tiene el dominio. Vamos donde esta persona con las llaves del reino, proclamamos fielmente el Evangelio. Y hermanos, ahí lo que va a ocurrir, persona a persona va a ser diferente. Unos son elegidos, otros no son elegidos, no sabemos cuál es cuál, ¿verdad? Spurgeon decía que si él pudiera ver un sello en la espalda de las personas con una E para saber que es elegido, solo le predicaría a esos. No sabemos esto, les predicamos a todos. Pero hermanos, lo que quiero que sepan es que estas llaves que Cristo nos ha dado, no es como cuando ocupamos abrir las aulas de aquí abajo y nos dan como 3 llaveros con 40 llaves. Y usted va y las prueba todas, unas ni entran, otras usted tiene que ver si forzándolas, porque sí entró, pero parece que sí, que no. Y hay una frustración, y a veces nos ha pasado, más de una ocasión, que las intentamos todas y ninguna abrió. Eso no es para nada las llaves del reino que Cristo nos da. Son llaves que tendrán una efectividad de 100% para los que Dios ya ha apartado que sean para Él. Y aunque con una persona que no sea elegida podamos recibir un maltrato, podamos sentirnos mal de que la persona no responde al Evangelio o que no era el momento, en términos generales sabemos que el uso de las llaves del reino que Dios nos ha otorgado y nos manda que utilicemos va a lograr el propósito que Dios nos ha dado. No vamos a fallar, familia. El pasaje se trata de que tenemos la garantía de Cristo que Él va a edificar su iglesia. Si hay piedras que van a ser piedras vivas, ahorita están muertas, pero cuando entre la llave del Evangelio, vendrá también el poder del Espíritu con esa palabra proclamada y va a haber vida ahí para siempre adorando al Cordero. Nos lo garantiza Cristo. En tema de misiones, estamos de cara a un envío. Creo que es un momento que nos desafía a crecer, a madurar, a tener las actitudes que tuvo Cristo cuando se encarnó y sobre todo cuando iba dirigiéndose a la cruz.
y queremos ser instrumentos del plan de redención del Señor. Creo que lo que hemos visto hoy, algo que es muy importante, es la sujeción a la autoridad de la iglesia local. En nuestra carne no nos gusta sujetarnos a autoridad, y además vivimos en unos tiempos en que la gente no quiere para nada autoridad. Vivimos en los tiempos de los pastores autonombrados y de los misioneros autoenviados, y a mí me da pavor eso pensando en lo que hemos visto hoy. Si ni Pablo, que era un apóstol comisionado personalmente con Cristo, se atrevió a actuar independiente, sino que se sujetó al liderazgo de la iglesia local de Antioquía, ¿cómo alguno de nosotros se va a atrever a hacer algo diferente? Y podemos justificarnos en el sacerdocio universal de los creyentes, o decir que yo también tengo el Espíritu y el Espíritu me guía, pero un texto como hoy nos deja claro que Jesús ha establecido, ha delegado una autoridad. Y tenemos el resto del Nuevo Testamento para ver cómo es esa autoridad en las iglesias locales. Creo que de fondo lo que hay es un rechazo al tema de la autoridad. Y creo que puedo entender la aversión que algunos podemos tener a una iglesia institucionalizada. Yo entiendo la aversión, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la autoridad bíblica que el Señor claramente nos enseña en el Nuevo Testamento que se ha establecido. Y por supuesto que esa autoridad no debe ser opresiva, sino que reconoce que Cristo es el príncipe de los pastores, son temerosos a Dios, se sujetan a la Escritura y están llenos del Espíritu Santo. No va a haber perfección, pero la autoridad está establecida claramente. Y con el lenguaje que he usado hoy, todo este tema, ir a las naciones y reclamar las almas para Cristo, todo esto es tema, todo es autoridad, o sea, esto es autoridad pura de quien tiene el poder para ir y traer a su reino a estos que le pertenecen. Y si estamos hablando de autoridad pura, ¿cómo vamos a creer que el Dios que actúa de esta manera y que es un Dios consecuente, coherente con sí mismo, se va a complacer en instrumentos que no se caracterizan por sujetarse a la autoridad? No tiene sentido. Nos manda a que hagamos las cosas en cierto hombre, y como dije anteriormente, no queremos ir al campo con nada menos que el descanso en el Señor, de que hemos procurado, conciencia tranquila delante del Señor, que nos hemos conducido de una manera en que buscamos su voluntad, hemos sido diligentes, hemos estado sujetos, y que vamos solamente en su poder que nos ha dado, con la autoridad que Él ha establecido. Y esto a mí personalmente me emociona, no sé a ustedes, pero yo nunca he visto un envío en orden como el que esperamos en el Señor que tengamos acá. Nunca lo he visto. Y yo creo que cuando lo hagamos, y si lo hacemos como el Señor quiere, creo que esto puede ser de ejemplo para iglesias hermanas. Y creo que cuando nos pregunten acerca de lo que estamos haciendo, vamos a poder responderles igual que respondió Lutero: la palabra fue la que lo hizo todo. Aquí no hemos inventado una buena técnica o estrategia, es la palabra la que ha dicho que nos conduzcamos de esta manera. Hermanos, veamos la confirmación de la iglesia local para el envío, las personas, el momento, el lugar, toda la forma. Veamos esa confirmación de la iglesia local como algo bueno. Dios nos está protegiendo, Él quiere que vayamos y seamos victoriosos, Él nos da todo. Debe haber confirmación en la iglesia local. Es importante que quienes sienten un llamado a ser enviados se acerquen a nosotros los pastores y nos digan: considero que estoy siendo llamado a las misiones. Igual de importante es la paciencia y la perseverancia en un proceso de años en que hay formación, en que se revisa el carácter de las personas para determinar su envío y el momento del envío. Es que esto que vamos a hacer, familia, si tenemos temor del Señor, esto no es cualquier cosa. Va a ir un embajador a un lugar pagano que no conoce de Cristo, y esto es la primera impresión, digamos, representando al Rey de Reyes. Queremos que vaya una persona con el carácter de Cristo. Queremos que vaya una persona sacrificial que no pudo ver con sus propios ojos a Cristo sufriendo por él, pero ve a uno de sus siervos y va a ver el amor de Cristo.
derramándose como lo hizo nuestro Salvador. Así que queremos asegurarnos de estar totalmente dentro de la voluntad del Señor y queremos ir con la armadura bien puesta y completa. Queremos hacerlo bien para la gloria del Señor y queremos que participen todos. Y Juanjo ha hecho preguntas para que meditemos. ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo se va a involucrar cada uno? ¿Cuál es tu rol en las misiones? ¿Vas a ser un enviado o vas a ser alguien que va a sostener, que va a apoyar económicamente, que va a dar el paso al frente para dar cuidado integral en la manera que pueda hacerlo? Juanjo nos mandó a ayunar. Bueno, nos exhortó a hacerlo, no es un mandato. Yo les pregunto, en las últimas 2 semanas, ¿quién ha ayunado? Bueno, gloria a Dios, los animo a que perseveremos porque lo que queremos es estar dentro de la voluntad del Señor y que cada uno se involucre como Dios lo ha determinado. Estos son sucesos que ocurren pocas veces o una vez en la vida, lo que estamos preparando acá, y queremos hacerlo para la gloria del Señor. Oremos. Qué poderoso Salvador tenemos. Es un poder que no podemos comprender, pero sabemos que está por encima de cualquier otro, aunque no lo podamos medir. Qué poderoso y qué valiente eres, Jehová de los ejércitos. Gracias porque tu gracia es irresistible y tu poder para derrotar al enemigo es implacable. Y sabemos que cada uno de los que son de Cristo, a como avance la historia, llegarán a ser de Él. Y no faltará ni uno solo. De los que tu Padre le has dado a tu Hijo, no faltará ni uno solo. Y queremos ser una iglesia activa que va a cumplir tu propósito eterno en medio de las naciones. Que donde hay corazones sumidos en idolatría, en sufrimiento, en confusión, en frustración, en sed que no puede ser saciada, podamos llevar esa agua viva que no tienen allá, Señor, para que sean rescatados, para que donde ahorita hay altares paganos, haya templos del Dios viviente, haya enclaves en el territorio enemigo, porque anhelamos ese momento final en que si ya le sean sujetas todas las cosas a Cristo, sea sometido el último enemigo que es la muerte, y que tú, Dios, seas todo en todos. Queremos ver todo sometido a Cristo. Mueve nuestros corazones, Señor, para que nos enardezcamos por ver que Cristo no es adorado, y que eso mueva nuestra voluntad para que participemos en el evangelismo personal con la autoridad que nos has dado, y también en el envío a misiones con la autoridad que nos has dado como iglesia local. Necesitamos de tu poder, declaramos nuestra dependencia de ti, Señor, pero hoy por fe podemos decir que ahorita donde hay altares paganos en Medio Oriente, por tu gracia, dentro de unos años va a haber templos del Dios vivo por siempre. Dirígenos, Señor, guárdanos de desviarnos de los ataques del enemigo y que más bien nos movamos a reclamar lo que te pertenece para tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.